Había algo que él notaba cada mañana sin entender del todo qué era. Al abrir los ojos, el mundo no aparecía nítido de inmediato. Una neblina suave cubría todo lo que veía durante los primeros minutos del día. Las formas de los muebles, la ventana, el reloj en la pared. Todo llegaba borroso y tardaba un tiempo incómodo en estabilizarse. Al principio lo ignoró. Se dijo que era el sueño, que los ojos necesitaban unos segundos para pero con el tiempo, esos segundos se convirtieron en minutos. Cuando conducía de noche, las luces de los otros autos se abrían en abanico, como manchas luminosas que se expandían sin control. Apretaba el volante con más fuerza de la necesaria y reducía la velocidad instintivamente, aunque la calle estuviera despejada. Había algo que no funcionaba como antes, y lo sabía, pero no sabía qué hacer al respecto. Una tarde, mientras intentaba leer un mensaje en el celular, dio un paso atrás sin querer. El texto se había vuelto ilegible desde la distancia habitual y su brazo extendido fue la solución instintiva. Ese gesto lo detuvo. No fue un golpe, ni un dolor, ni una alarma. Fue simplemente la conciencia de que algo había cambiado sin avisarle. Se sentó en el sofá, dejó el celular sobre la mesa y permaneció en silencio. Pensó en cuánto tiempo llevaba ignorando esas señales. Las noches en la carretera, las mañanas con niebla visual, la letra pequeña que ya no obedecía. No era vejez, se dijo. Era otra cosa, algo que quería entender. Encendió el ordenador, empezó a buscar y lo que encontró al cabo de una hora de lectura lo dejó con una sensación extraña, mezcla de alivio y de urgencia. La retina no era pasiva. La retina trabajaba, y lo hacía especialmente de noche. Lo que descubrió fue un concepto que nunca había considerado. La retina es un tejido vivo que necesita oxígeno y shiromochi, circulación activa y materiales específicos para repararse. Y ese proceso ocurre con mayor intensidad durante la noche. Mientras el cuerpo descansa, la retina entra en una fase activa de mantenimiento y renovación de los receptores que hacen posible la visión. Pero ese proceso requiere nutrientes concretos que lleguen a través de los pequeños vasos sanguíneos que alimentan el tejido ocular. Si esos nutrientes no están disponibles, si la circulación es débil o si la inflamación silenciosa obstruye el paso, la reparación nocturna se vuelve incompleta y la visión, noche a noche, se va fragilizando sin que nadie lo anuncie, sin que duela, sin que arda. El problema más difícil de enfrentar era precisamente esa ausencia de señales claras. El deterioro de la retina no se comporta como una herida. No hay sangre, no hay dolor que obligue a actuar. El proceso es silencioso, acumulativo, paciente. Leyó sobre la degeneración macular, sobre el daño oxidativo en los fotorreceptores, sobre cómo la inflamación crónica de baja intensidad puede comprometer los capilares oculares sin que la persona sienta nada. Todo eso explicaba con precisión lo que él venía experimentando. La visión borrada al despertar no era cansancio. Las luces que se expandían en la carretera no eran nerviosismo. Eran síntomas de algo que llevaba tiempo desarrollándose en silencio dentro de sus ojos. Ya no lo veía como algo inevitable. Lo veía como algo que podía enfrentar con información correcta y decisiones concretas. A la mañana siguiente fue al mercado temprano con una sola fruta en mente: el kiwi amarillo. No el verde oscuro que había comprado toda su vida, sino la variedad amarilla, más suave, menos ácida y con una concentración particularmente alta de luteína y zeaxantina. Esos dos compuestos se acumulan específicamente en la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión de detalle, y funcionan como escudo frente al daño de la luz acumulada y el estrés oxidativo. Esa noche, aproximadamente una hora antes de dormir, cortó 2 kiwis amarillos por la mitad y los comió despacio con una cuchara, aprovechando bien la parte cercana a la donde los antioxidantes se concentran con mayor densidad. Los acompañó con un pequeño puñado de nueces. No los mezcló con leche ni con yogur, porque había aprendido que las proteínas del lácteo interfieren con la absorción de la luteína y la zeaxantina precisamente cuando más se necesitan. La primera semana no trajo cambios espectaculares, pero sí algo notable. Dormía con más profundidad. Al abrir los ojos por la mañana, la neblina habitual parecía disiparse más rápido. Decidió continuar y ampliar su exploración, porque el kiwi era apenas la primera fruta de una lista de 7, cada una con un mecanismo diferente y dirigida a un aspecto distinto de la salud visual nocturna. La segunda fue la sandía, con más de 90% de agua y una concentración significativa de licopeno, un antioxidante asociado a la protección contra la catarata y la degeneración macular.
Representaba una combinación sencilla pero eficaz. La preparó sin sal, incluyendo deliberadamente un poco de la parte blanca cercana a la corteza, donde se concentra la citrulina, un compuesto que favorece la función vascular y que casi nadie aprovecha, porque todos lo descartan sin pensarlo. La tercera fruta fueron los arándanos silvestres, los más oscuros de la familia, con mayor concentración de antocianinas, pigmentos que protegen del daño oxidativo en las células fotorreceptoras. Los preparó sacándolos del congelador media hora antes de comerlos, porque congelar y descongelar ayuda a romper la pared celular y vuelve los antioxidantes más disponibles. La cuarta fue la grosella negra, una joya discreta que pocos compran, pero que tiene una concentración alta de antocianinas capaces de favorecer la vasodilatación y mejorar la adaptación del ojo al cambio entre ambientes iluminados y oscuros, un proceso que depende de la rodopsina y que se deteriora con la edad. Pensó en cuántas veces había entrado a un cuarto oscuro y tardado demasiado en ver algo, o cómo las luces nocturnas al conducir lo perturbaban más de lo normal. Ahora tenía una explicación y una herramienta concreta para trabajar sobre ello. Si te gusta el canal, comparte este contenido con alguien que también cuide su salud y quiera aprender cómo pequeñas decisiones cotidianas pueden cambiar el rumbo de procesos que creíamos inevitables. La quinta fruta llegó de una conversación casual con una vecina del edificio que llevaba años comiendo pitaya roja antes de dormir. La pitaya de pulpa roja contiene betalainas, antioxidantes que favorecen la producción de óxido nítrico, y a su vez promueve la vasodilatación de los capilares, incluyendo los pequeños vasos que nutren la retina durante la noche. Cuando esa circulación es deficiente, los ojos se despiertan cansados, aunque se hayan dormido muchas horas. Los colores parecen menos vivos y la visión pierde definición de manera tan gradual que resulta casi imposible identificar el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. La sexta fue el papayo. Siempre lo había considerado una fruta de desayuno, pero entendió que el papayo contiene una enzima natural que interrumpe la glicación, el proceso silencioso por el cual el exceso de azúcar en la sangre se adhiere a las proteínas de los tejidos del ojo, acelerando su deterioro. Además, aporta vitaminas que favorecen la película lacrimal y ofrecen protección antioxidante al tejido retinal. Lo preparó a temperatura ambiente, con unas gotas de limón para mejorar la absorción de sus nutrientes, y sin mezclar con lácteos. La séptima y última fruta era el goji, pequeñas bayas rojas con una concentración excepcionalmente alta de zeaxantina, el mismo pigmento ya presente en el kiwi amarillo, pero en proporciones que pocas frutas pueden igualar. Lo que hacía al goji especialmente valioso era su afinidad biológica con la mácula. La zeaxantina se acumula de manera preferencial en esa zona central de la retina, formando el pigmento macular que actúa como filtro protector frente a la luz de alta energía. Con los años esa capa protectora disminuye, y aumentar su ingesta a través del goji podía contribuir a mantener esa densidad pigmentaria durante más tiempo. Con las 7 frutas identificadas, lo más importante que aprendió fue el conjunto de reglas que determinaba si todo funcionaría de verdad o quedaría reducido a un gesto bien intencionado sin resultado real. La primera regla: ningún lácteo en el mismo momento del consumo, porque las proteínas del calcio interfieren con la absorción de los compuestos liposolubles. Y en adultos mayores, ese efecto se amplifica porque el cuerpo ya absorbe menos con la edad. La segunda: siempre una pequeña grasa saludable como acompañante, porque la luteína, la zeaxantina y las antocianinas necesitan ese vehículo para atravesar correctamente la pared intestinal. Una castañeta, unas almendras, medio aguacate pequeño, un hilo de aceite de linaza eran suficientes. La tercera: lavar las frutas con agua fresca y movimientos suaves, sin frotar con fuerza, para no remover los compuestos activos concentrados en su superficie exterior. La cuarta regla era la temperatura. Consumir las frutas a temperatura ambiente, no frías. El frío reduce la actividad enzimática de ciertas frutas y puede caer pesado en el estómago antes del descanso, generando una digestión que compite con los procesos de reparación nocturna. La quinta y más importante era el momento exacto: consumir las frutas entre 60 y 90 minutos antes de dormir. Esa ventana permite que los nutrientes circulen en la sangre y lleguen a los tejidos oculares justo cuando la retina entra en su ciclo de reparación más intenso. Demasiado tarde interfiere con el sueño. Demasiado temprano, y los nutrientes ya habrían descendido antes de que la retina los necesitara. La sincronización era el factor que convertía una buena intención en una estrategia real,
y era exactamente lo que la mayoría de las personas saltaba por no saber qué importaba. Aplicando todas las reglas al mismo tiempo por primera vez, notó algo diferente esa misma noche, una coherencia que antes no existía. A las pocas semanas, los cambios eran concretos y medibles. La neblina matutina cedía en segundos en lugar de minutos. La lectura en poca luz requería menos esfuerzo, y la dispersión de las luces al conducir de noche había disminuido de manera perceptible. Al entrar a espacios oscuros, la adaptación visual, que antes le tomaba entre 15 y 20 segundos, ocurría ahora en menos de 7. No eran milagros, eran procesos biológicos respondiendo a decisiones consistentes, tomadas noche a noche con información correcta. También descubrió que los días con menos de 6 horas de sueño, incluso habiendo seguido todas las reglas, la mejora era menor. El sueño profundo era el contexto donde la estrategia se ejecutaba. Insuficiente descanso. Los ciclos de reparación retinal no podían completarse aunque los materiales estuvieran disponibles. Compartió lo que había aprendido con su hermano, con una compañera de trabajo, con su vecina. Todos escucharon con la misma expresión, algo que les parecía demasiado simple para ser verdad, pero que no podían descartar porque quien lo contaba había experimentado algo claramente real. La pregunta que todos hacían era la misma. ¿Por qué nadie les había explicado eso antes? No había una respuesta sencilla. Solo la certeza de que la información existía, había estado disponible todo ese tiempo, y que la diferencia entre quienes protegen su visión y quienes la pierden gradualmente no siempre es genética ni suerte. Muchas veces es simplemente acceso a conocimiento concreto y la voluntad de aplicarlo con consistencia, fruta a fruta, noche a noche, sin esperar resultados inmediatos ni rendirse ante la ausencia de cambios dramáticos en los primeros días. La lección más importante no estaba en ninguna fruta en particular. Estaba en entender que la retina no descansa mientras dormimos, que trabaja, y que ese trabajo requiere materiales concretos que nosotros podemos o no proporcionarle con lo que comemos antes de apagar la luz. Cada noche que el tejido retinal recibe los nutrientes correctos en el momento correcto, es una noche en que tiene mejores condiciones para completar su ciclo de reparación. Y cada ciclo completado correctamente es un ladrillo invisible en una estructura que solo se hace evidente con el tiempo, pero que se está construyendo de todas maneras, en silencio, en la oscuridad biológica de cada noche, con una fidelidad que el tiempo siempre termina por revelar a quienes tienen la paciencia de no abandonar antes de verlo. Publicamos un video todos los días y dale like al video si te gustó esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.